Hola, hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Eduardo Franco y me encuentro muy contento esta tarde aquí en México por estar conectado con el señor, con el mago, con el maestro, con el investigador, con el ocultista, con el psicoanalista José Luis París. ¿Cómo estás, José Luis? Buenas tardes. Muy bien, muy bien, muy buenas tardes y gracias por esta oportunidad extendida. Yo cuando tengo estas oportunidades lo agradezco especialmente, porque si hablar de estos temas es difícil ante el gran público, hablar de estos temas con continuidad ya es un factor diferencial y por eso cuando tengo estas oportunidades de tener continuidad en los temas lo agradezco doblemente. Estamos de acuerdo que desde la última entrevista que tuvimos, que fue justo antes de 2012, han transformadose muchas cosas en el contexto, en el mundo, y cada día el planeta está más intenso. Lo primero que me gustaría que me compartieras, José Luis, es cuál es la perspectiva que tienes del ahora y qué nos representa el ahora a los seres humanos, esta nueva forma de vivir en el tiempo. Bien, eh, cuando, cuando tengo que responder a esto, yo vuelvo a preguntar, ¿estás seguro que querés saberlo? Por supuesto. Porque una vez que se abre el tema es la caja de Pandora y verdaderamente las cosas no son lo que parecen y lo que precisamente las profecías ubicaron es lo que está sucediendo. Si tenemos que ser tremendamente concretos, tan concretos como casi despiadados, debemos decir se están cumpliendo las profecías punto por punto y por las vías que no precisamente eran las más optimistas, al menos en lo general de la humanidad. Las profecías, afortunadamente hemos tenido oportunidad de hablarlo, se decodifican para este tiempo en 4 paradigmas y qué sucede entre la humanidad y la relación a estos 4 paradigmas. Estos 4 paradigmas son los paradigmas de la realidad, tal como en la vieja era están ubicados. Esos 4 paradigmas de los que las pinturas de la India, yo lo muestro en los seminarios, en los plenarios, nos advirtieron, esos paradigmas de los que la roca Hopi nos advirtió, esos paradigmas de los que la piedra del sol nos advirtió, esos paradigmas de los que el zodíaco de Dendera en Egipto nos advirtió, son siempre los mismos. Así podría seguir enumerando culturas iniciáticas. Son siempre los mismos, los 4 paradigmas. Política, economía, ciencia y religión. Si uno entiende claramente que el cambio de era depende de cuánto mantengamos a esos paradigmas como tales, como paradigmas de la realidad, y por lo tanto nos mantengamos así en la vieja era, o dejemos de lado el lugar de paradigmas para esas 4 que no son otra cosa que concepciones de la humanidad, y ahí se ingresa a la nueva era, tenemos todo muy claro. Las profecías piden con total claridad un cambio de paradigma donde el sujeto por primera vez en la historia de la humanidad esté en el centro de su realidad. Los 4 paradigmas imperantes, religión, política, economía y ciencia, nos convencen de que la realidad está ahí afuera y que nosotros tenemos que conocerla, adaptarnos y en el mejor de los casos mejorarla un poquito como aporte individual. Bueno, mientras eso sea así, olvidémonos de la divinidad de cada uno de nosotros. Y la nueva era es una era de divinidad o no hay nueva era. Si yo me tengo que adaptar a la realidad, acabo de renunciar en ese caso a mi divinidad, porque la divinidad en cualquier religión, y se tenga la concepción que se tenga de la divinidad, es quien crea realidades. Veamos el tiempo presente. ¿Cómo están los 4 paradigmas que acabo de nombrar? Los 4 están, yo lo digo de una manera gráfica, despiadada, pero muy clara creo, los 4 están de rodillas, mostrando sus pies de barro. La profecía de Daniel, en el libro de Daniel de la Biblia, es clarísima al respecto de un ídolo de 4 partes y cada una de las 4 culturas que menciona representa una cultura de ciencia, otra de economía, otra de política, otra de religión, pero dice, por eso la tomo muy en claro, porque esa tiene el pintoresquismo, por decirlo así, de que aclara que ese ídolo que es de hierro, es de oro, es de plata y es de bronce, tiene pies de barro. Por lo tanto, no se puede sostener. Ese ídolo de pies de barro tiene que ser volteado, dice
el libro de Daniel, por una piedra que vendrá de otro lado, que es una piedra de características especiales. Esa piedra es exactamente las características que los queros, de los que hemos hablado, nos han conferido, y tenemos el honor de que nos han conferido en custodia. Si quieres, después lo hablamos. Pero de los 4 paradigmas, lo que está sucediendo es que precisamente están mostrando sus clarísimos pies de barro. Solo que la humanidad está acostumbrada a ver desde esos 4 paradigmas. Y hay una ley de los paradigmas que dice que todo el que vive dentro de un paradigma cree que el paradigma es real. Eso se llama estar atrapado en un paradigma. ¿Qué está pasando actualmente con la economía en el mundo? Es la más fácil de ver, que hace agua por todos lados, desde la burbuja financiera para acá. Todo lo que nos han prometido no es, y todo lo que nos habían dicho que no iba a suceder está sucediendo, y ni los economistas están de acuerdo entre ellos, prácticamente en nada ya. En libertad de mercado, no libertad de mercado, estado regulador, no estado regulador, o sea, cualquier programa, tengo la fortuna de viajar por el mundo enseñando. En cualquier lugar del mundo donde tomes un programa de televisión, donde hay economistas disertando, ves lo mismo. Una discusión eterna en la que no se ponen de acuerdo ni en lo más básico. Más allá de los economistas, la economía muestra en la humanidad lo mismo de siempre, y no lo digo yo, lo dicen los informes de los economistas. Tenemos la humanidad más pobre de la historia de la humanidad. Lo repito simplemente porque lo dicen los informes tales como los de la Organización Mundial de la Salud, que tenemos una humanidad enferma y pobre. Ahí tenemos 2 de los paradigmas. Que tenemos una humanidad con la peor distribución de riquezas de la historia del mundo. Y hablando en porcentajes, o sea, vale para cualquier época. Nunca el mundo estuvo tan pobre, nunca lo rico estuvo tan concentrado en tan poco lugar, y nunca tan poca perspectiva de que la cuestión mejore. Estos mismos informes de la Organización Mundial de la Salud, precisamente de diciembre del 2013, desde 2012 para acá, tú me preguntabas, estos mismos informes dicen que tenemos el planeta más enfermo de la historia del mundo. A esto nos llevó nuestra querida ciencia. El planeta más enfermo de la historia del mundo es este. Nunca el planeta estuvo tan mal. Pero no solo el planeta, los habitantes del planeta. Es decir, tenemos la humanidad más enferma de la historia de la humanidad. Esto es un hecho, no son opiniones. Estoy dando datos que simplemente son los de los informes anuales de los organismos correspondientes, como la Organización Mundial de la Salud y la UNESCO. Dicen claramente que la humanidad nunca estuvo tan enferma, que tenemos enfermedades que ahora empiezan en adolescencia, en la misma infancia, que antes eran enfermedades de viejo. Que el tan mentado, ay, pero nos han hecho vivir 20 años más, es una burda mentira. Es decir, las culturas iniciáticas, en los estamentos de magia, de sacerdotes, de esas culturas, las élites sumos sacerdotales, tenían promedios de vida muy por encima de los actuales, 120 años. Pero además, si hoy nos agregaron 20 años de vida, ¿a costa de qué? De Parkinson y Alzheimer. O sea, esos 20 años no están en la plenitud mínima en la que en las culturas iniciáticas llegaban a edades mucho más avanzadas. Es un hecho, o sea, tenemos un cerebro que, si nuestro cuerpo vive más, no aprendió a vivir más en ese cuerpo. Y el Parkinson, el Alzheimer, la diabetes, la obesidad, arrecia. Esto después de 5 siglos de ciencia. Tenemos la humanidad más enferma. Los informes son terribles, o sea, son clarísimos. Por cada enfermedad que la ciencia dice que curó, genera 7 enfermedades nuevas, contaminando el planeta, a la gente. Y ni hablemos de las enfermedades que vienen directamente de los laboratorios de la ciencia. Yo estoy diciendo rápido una respuesta concreta a cómo está actualmente la humanidad. La economía, deplorable. La ciencia nos llevó a un planeta que nunca estuvo tan cerca de destruirse a sí mismo. Un planeta donde, además, los ríos, las tierras, los desiertos, una de esas calamidades, dice el informe de la UNESCO, esto es muy interesante, una de esas calamidades puede acabar con la vida en el planeta. Las tenemos todas juntas. Y empieza a enumerarlas. Vamos a la política. No hay lugar del mundo donde viajo que le tengan confianza a los políticos ya. O sea, es una cuestión como que ya es entendida que es un mal necesario la política, que en algún momento va a cambiar el sistema, aunque todavía no se sabe de qué se trata, como en algún momento cambió la monarquía y parecía imposible que la monarquía fuera a cambiar de sistema, y sin embargo hubo que cambiarla.
Hablan de los de la derecha, hablan los de la izquierda, la corrupción es la misma en todos lados, la absoluta certeza de que cuando parece que nos traen soluciones, dales más tiempo y las soluciones empeoran, esas corrupciones continuas que los políticos se avalan entre sí, y el hecho de que el sistema demostró caerse a pedazos en su esencia misma. Si quieres después lo podemos hablar, de dónde viene la política, porque la política la inventaron los iniciados, la inventó Aristóteles, la inventaron los iniciados de Grecia, que no está respetada en absoluto en lo que sí eran requisitos para que pueda funcionar. Pero en suma, lo que sí está claro es que cuando tú te pones a hablar con cualquier persona sobre los políticos, el estribillo termina siempre en el mismo lugar. Bueno, el problema no es la política, el problema son los políticos corruptos, los políticos que no hacen bien las cosas. Pero si un sistema, para encontrar un político que haga bien las cosas, me hace tan difícil ese encuentro. Y después cuando lo encuentran, ¡ay, los demás no lo dejaron! Él era en el caso de que encontremos el supuesto hombre virtuoso, bueno, es un sistema que entonces demuestra que ya no tiene respuestas. Pero el peor de todos, porque es el originario, y de este es del que las profecías más advierten, es el paradigma más ladino de todos, más engañoso de todos, el paradigma religioso. Acá es donde están puestas todas las bases. Si quieres lo podemos hablar, esto es muy interesante para documentarlo históricamente. La religión, la política y la economía y la ciencia, todas provienen de un origen religioso. Esto es interesantísimo entenderlo, porque esto nos dice que mientras la religión se rearme, se rearmarán los otros paradigmas. Bueno, cambia la era, al menos en lo que hace a la cosmología y lo que habíamos hablado que ocurría desde el 22 de diciembre del 2012, la entrada de plasma, que como bien dijiste al principio, como bien lo has dicho, aceleró todo, está todo más intenso. Y esta es una de las tres características del plasma, es decir, aumenta, es un gran aumentador de todo, lo bueno y lo malo. Cambia la era y ¿qué ocurre? Aparece un papa nuevo, un papa que trae esperanzas de una iglesia nueva. Bueno, en esto afortunadamente puedo hablar muy desde cerca porque al ser un papa argentino sabemos muy bien de qué se trata su trayectoria, su historia y su presente. Yo me tomé el trabajo de pagarme el pasaje en avión, irme a Roma, conseguir en menos de un mes una audiencia, al final de una audiencia general que nos recibiera el papa y llevarle el escrito de la historia oculta de Cristo que yo he publicado hace poco, de cuando lo di en Barcelona y que 20 años atrás lo di en América. El libro, le llevé la investigación y con la certeza de que es difícil que un papa se ponga a leer un libro de alguien que no es de su ideología, le hice humildemente un DVD, un DVD, con un mensaje de 11 minutos. Yo filmé todo, cuando le di el material al papa lo filmé todo y le dije si su santidad tiene la cantidad de dedicarle 11 minutos a un tema que tiene que ver directamente con Cristo. ¿Por qué? Porque él en su encíclica, en su primer documento, La Alegría del Evangelio, dice explícitamente lo que voy a decir ahora. Él dice, yo estoy obligado a estar abierto a cualquier cuestión que me pueda acercar a la enseñanza de Cristo. Yo le llevo una investigación de más de 30 años que no ha sido refutada y que por el contrario demuestra una solidez poderosa. Ok, le digo, si su santidad le quiere dedicar al tema la lectura del libro, perfecto. Si no, aunque sea, vea estos 11 minutos, por favor, donde le explico todo. Ahí le cuento todo esto junto que te estoy diciendo. Los queros me han confiado una piedra que para ellos es original del comienzo de las culturas originarias del planeta, una piedra sagrada, porque soy portador de un mensaje idéntico guardan, que es del origen de esto que llamamos magia, y que quieren que su santidad se entere cuando yo les conté, porque en ti Cristo muestra un Cristo idéntico al de la sabiduría original que ellos tienen, un Cristo que bebió de esa sabiduría, y en un, podría decirse, ingenuo intento de acercar polos opuestos, lo indígena, lo cristiano y la magia como lugar de unión entre ambos, se lo llevo al Papa y le digo, me han conferido este honor y si su santidad quiere, esa piedra es para usted. Le digo, si le interesa recibir un objeto sagrado de los indígenas, si usted muestra de algún modo que tiene interés, avíseme. Ahí le dije eso. En ese caso nos reunimos y si usted tiene interés en investigación, yo no le pido que la anuncie ni que me nombre o que haya periodismo, no.
Yo me pago otra vez un pasaje, vengo, y si su santidad quiere refutarme la investigación, refútemela. Y si no puede, yo puedo con mucho gusto darle los datos concretos de qué descubrí que era en realidad lo que enseñaba Cristo y quién era Cristo, para que su santidad le cuente a la humanidad, sin nombrarme a mí, de a poquito, con la inteligencia que caracteriza. Ok, nada, cero. Oye, José Luis, Claro, una pregunta. ¿Por qué sí. tú eres el elegido? ¿Por qué José Luis Parise es el elegido por los queros? ¿Por qué razón tú eres La verdad que yo no creo. o cómo llegaste a la conclusión? O sea, porque me llama mucho la No, atención yo no este creo que sea mensaje elegido, soy que sincero. mencionas, que a ti te confieren los indios queros esta piedra que supongo que debe de tener un mensaje oculto y sobre todo supongo que ya hiciste los estudios necesarios para saber el contenido y la veracidad de esta piedra. Pero, ¿por qué sería José Luis Parisé el indicado? O sea, ¿qué tiene José Luis Parisé que no Vale. tiene otro ser humano? Uno. Y dos, ¿qué les puede decir a los seres humanos, al vulgo o al común denominador, que no somos José Luis y que no estamos, pues, sabiendo por qué tú sí y la humanidad no? ¿Qué nos puedes hablar al respecto? O sea, ¿qué necesita o qué requiere el ser humano para poder transformarse y para poder lograr esta Bien, claro. iluminación o esta magia con la cual tú estás comentando a partir de este argumento que eres bendecido? Bueno, claro, la verdad que son preguntas muy interesantes, aunque yo no entraría por ahí, porque no es por ahí por donde me llegó la cuestión a mí. Ni el elegido es José Luis Parise, ni hay elegidos, ni hay una magia que me bendiga. Lo que hay acá es una aproximación que me ha llevado a, como alguna vez lo hemos charlado, más de 100 viajes por el mundo, llaman como 150, 30 años de investigación, que me llevó a una enseñanza original que encuentro en 11 principios por igual en todas las culturas iniciáticas. Los queros son guardianes de una sabiduría, y esa sabiduría que ellos tienen, y de pleno yo investigué. Ahí tenemos el punto. Pero no es, así me lo dijo específicamente, ahora si quieres te cuento todos los datos, yo quiero aclarar, no, yo no la hice investigarla, para mí es suficiente con la palabra de ellos y con lo que esa piedra propició de apertura. Pero, o sea, esto lo quiero aclarar porque, digamos, si no yo estaría diciendo que yo, cuando recién me preguntabas bueno, le hice todos los estudios correspondientes, no, para mí la palabra de ellos es suficiente. Y lo que esa piedra muestra en las profecías. Ellos no saben que hay una profecía del libro de Daniel, los que no leen la Biblia, no saben que hay una profecía del libro de Daniel que tiene una piedra meteorítica, una piedra que viene del espacio, dice Daniel, la profecía, que será la que voltee los 4 paradigmas. Ojo, no va a voltear a la ciencia, la política, la religión y la economía, las va a voltear del lugar de paradigma en el que está en la vieja era, del lugar de quienes no dicen lo que es la realidad o lo que no es la realidad. Bueno, acá lo que hay es una investigación que me encargué de hacer en todas las culturas iniciáticas, Egipto, India, todas las culturas chamánicas que conozco, al menos las visité, todos los lugares en los que hay sabiduría originaria, y pude compendiarlo en 4 principios, 11 pasos, que son con los que esas culturas hacían magia. Y eso, si lo aplico, es lo que veo que produce magia. Ok. La serie de casualidades que conectaron 11 años atrás con los queros, que la he contado en otro momento, si quieres la puedo contar, y que me reconectaron aquel 22 de diciembre del 2012 al amanecer en la pirámide de Mérida, en la pirámide de México, precisamente, en la península, donde fuimos a hacer con 130 maestros de las culturas originarias, que la sacerdotisa maya Naquín tuvo la amabilidad de invitarme entre ellos, y en aquel amanecer del 22 de diciembre del 2012, veo que un quero se me acerca, y era un quero que había estado conmigo allá 11 años atrás, nos reconectamos, de ahí viene el tema de que finalmente me entregue esa piedra, y que si el Papa era receptivo a mi investigación, yo decidiera si le quería dejar la piedra alta. Pauno. Yo la piedra la llevaba conmigo el día de la entrevista con el Papa. La tenía en el hotel, cualquier cuestión iba, la agarraba y se la llevaba. Yo vi receptividad cero del lado de él. Está filmado, él dijo, claridad, lo voy a ver, yo lo veo todo lo que me dejas, lo tengo firmado su palabra. Nunca llamó, nunca se interesó, por eso yo entendí que no era respetar la piedra, ir a llevársela, sí ofrecérsela, que no es lo mismo. ¿Qué tiene esa Ahora bien, piedra? ¿Qué características esta tiene piedra en es esa una piedra? piedra ¿Qué que es para esa ellos piedra? es así. Oh,
En algún documental en internet lo puse, ¿eh? Si la quieres ver, está en la página, la tienes ahí. Tienes también los videos donde no los hice yo, los extracté de internet. Está la profecía de Daniel con la estatua de los pies de plomo y una piedra que la viene a voltear. Y yo ahí muestro la piedra y en una conferencia que doy y cuento. Lo que es esa piedra es, según ellos lo tienen en estima, una piedra que es uno de sus 3 objetos más sagrados. Los queros entendamos que son la parte más sagrada de una de las culturas más indudablemente sagradas que tuvo el mundo. La cultura inca en su estrato sacerdotal son los queros, son los que estuvieron 500 años protegidos por sus ejercicios energéticos, los que me habían enseñado a mí 11 años atrás en aquel viaje, y que con esos ejercicios no los pudo encontrar el conquistador, no los pudo encontrar la iglesia, el inquisidor, los mapeos satelitales, nada, hasta que ellos decidieron darse a conocer. Entre las cuestiones que ellos guardaron como testimonio de la sabiduría original durante 7 generaciones en esos 500 años, uno de esos 3 objetos era esta piedra. Sus profecías decían que esa piedra tenía que ser depositada en el, uso la palabra que ellos usan, nuevo Pachacútec. Te cuento concretamente, aunque sucintamente. Cuando nos reencontramos por obra de la casualidad, en el 22 de diciembre del 2012, en la pirámide de Uxmal, ahí se produjo la entrada del primer rayo de plasma y hubo que orientarla con todos esos maestros, más de 1000 personas que estuvimos toda la noche ahí trabajando con el tema. Cuando nos reconectamos, él se acuerda, me reconoce de aquella experiencia, cuando todavía ir a encontrarse con un quero era una cosa imposible. Hoy están en todos lados, afortunadamente, pero en aquel entonces era muy difícil. Me reconoce, y bueno, hacemos nuevamente el contacto, se entera de que yo le iba a llevar al Papa la investigación sobre la historia de Cristo, donde Cristo pasaba a ser una persona que afortunadamente nació como tú y yo, como cualquiera, pero que llegó a una divinidad con 11 pasos. Esos 11 pasos son los mismos que en cualquier cultura sigue quien efectivamente ha seguido, quien logró contactar lo humano con lo divino. Esos personajes mitológicos como Huiracocha en la cultura de ellos, o Quetzalcóatl, o Milarepa, personajes que en cada cultura precisamente son así. Bueno, cuando él se entera de eso, surgió la idea en una charla entre él y yo de llevarle un objeto quero. Yo pensaba que me iba a dar una pluma de águila, qué sé yo. Listo, para mí era más que suficiente. Una pluma de águila de algún ritual quero, para mí era más que suficiente, como para testimoniarle al Papa que hay muchas culturas sagradas interesadas en esta investigación que yo le llevaba. Y como para mí la que estaba a la cabeza de todo lo que yo pude experimentar eran ellos, bueno, perfecto. Cuando después, en otro momento, 3 meses después, tal cual lo habíamos acordado, nos reencontramos, me trae en una reunión plenaria que yo doy, y él vino como invitado, y ese día me iba a hacer la entrega del objeto sagrado, me saca semejante objeto pero ni en mi cálculo más optimista, ni en mi sueño más brillante me lo imaginaba, que ese era el objeto que me estaba obsequiando. Ese objeto es una piedra meteorítica, y por lo tanto, yo te digo prácticamente las mismas palabras que dice él en el documental, que insisto, lo puse en mi página. Una piedra magnética que él dice tiene guardada, como tiene propiedades magnéticas, tiene propiedades de grabación, como una cinta magnética, tiene guardada la energía de todos los Pachacútec. Ok, la pregunta siguiente, ¿qué son los Pachacútec? Los Pachacútec son los que generan el Pachacuti. La pregunta siguiente, ¿qué es el Pachacuti? Un cambio de era. Bueno, él me daba la piedra, yo tenía que decidir si se la dejaba al Papa o no. Yo no sabía qué iba a pasar si yo no se la dejaba al Papa. Vuelvo, hice la experiencia que antes te conté, que para mí, después si quieres la continuamos, y continuamos qué está pasando ahora con este Papa y la Iglesia, pero para mí era suficiente de que el Papa está en la misma de siempre, o sea, desinterés absoluto por Cristo. Tú le llevas la banderita de San Lorenzo, el equipo de él es campeón, te recibió el plantel de San Lorenzo 3 veces, van políticas, la presidenta de Argentina 4 veces ya la recibió, aunque ella va a los hoteles más caros de Roma y él habla de la pobreza de la iglesia, no importa, la recibe, ok, bueno. Pero si tú le llevas un libro sobre Cristo, que no puede refutar, que no lo ha refutado, y que además trae unciones como la que te estoy diciendo, parece que no tiene tiempo para eso. Cristo no interesa demasiado. Bueno, ironías aparte, lo que sí para mí ya era claro es que la piedra yo ahí le di uso.
Si su santidad quiere, llámeme para refutar la investigación o para lo que entienda que le puedo ser de utilidad, para que a través de la iglesia, de una vez por todas, se lo digo en el DVD, la humanidad se encuentre con Cristo de una vez por todas, en lugar de que la iglesia nos venda la encíclica, lo que dice Agustín, Tomás, todo menos lo que dice Cristo. Bueno, cuando yo retorné, lo primero que hice fue comunicarme con el sacerdote Quero y decirle: la piedra no se la dejé. ¿Qué hago? Te queda en custodia a ti. Ay, Dios. Si lo otro era sagrado, esto ya era lo divino en la tierra. O sea, que alguien que no tiene sangre Quero, porque yo no la juego de indígena, no tengo sangre Quero, no tengo sangre indígena, lo que tengo es una investigación que aplico y de la que hice mi vida, que para ellos es tan igual a lo que tiene guardada la cultura originaria, que amerita estas cosas. Yo ahora tengo que ser el custodio, no sé si para siempre o si mañana me piden que se las dé, por supuesto la piedra es de ellos, yo soy el custodio nada más, pero esa piedra con toda esa información, a su vez, con las cuestiones que uno aprende en este camino, empieza a intercambiar energía, empieza a intercambiar información. Así fue que en mayo de este año, estamos en el 2014, así fue que en mayo de este año se comunica otra vez conmigo el sacerdote Quero a decirme lo siguiente: José Luis, yo he logrado juntar 6 alto misayos. 6. ¿Qué son alto misayos? El grado más alto que se puede alcanzar de sacerdote en la cultura Quero, en este caso. El chamán más alto de una cultura, el sacerdote más, el papa, si quieres, de una cultura. Estos 7 sacerdotes nunca se juntaron, nunca para hacer una experiencia en conjunto ellos, y menos aún para lo que te voy a proponer ahora. Nosotros queremos que vengas, que traigas la piedra, y te vamos a llevar a los lugares más inaccesibles, más sagrados de la cultura que... Todo lo tengo filmado, está todo testimoniado y está en las páginas, tal como te digo. Y te vamos a llevar a ese lugar, al lugar en el cual están los desafíos más altos. 6.000 metros de altura es lo normal ahí. A ver, recordemos, el Aconcagua son 6.900 metros, y para subir a la Aconcagua la gente hace un espamento, se prepara. Yo tenía que ir caminando con mi piedrita y mi preparación, nada más, a ese lugar. Bueno, si ahí tú pasas las pruebas que tienes que pasar, entonces la piedra continúa contigo. Esas pruebas no sabemos qué nos van a preparar o a deparar. De hecho, en las de los últimos días me llevaron a lugares que ni ellos habían subido nunca, de tan inaccesible que es. Bueno, vamos, hacemos todas las pruebas, estoy ahí, todo me permitieron filmarlo, todo me permitieron testimoniarlo, documentarlo. Hago todas las pruebas y el último día, cuando llega el momento, yo ya había estado con él habla en español, por suerte, aprendió español en todo este tiempo. Los queros hablan un dialecto de 500 años atrás, no se les entiende, pero ni parecidas las palabras. Él sí habla muy bien español. Y bueno, llegamos, hacemos las pruebas y el último día era la experiencia máxima. La experiencia máxima era en un lugar, en una montaña muy elevada. Bueno, empiezan a suceder cuestiones. Entonces hacemos la experiencia. Si tú me pides que te las explique, no te las puedo explicar. Afortunadamente mucho de esto está filmado y lo que no está filmado está relatado con él al lado testimoniando. ¿Cuál es la veracidad? ¿Cuál es la veracidad de todo esto? O sea, al final de cuentas, me cuentas una historia donde creo y veo a un José Luis Parisé que es como un elegido de una situación bueno, así me lo transmites. Me parece que, o sea, ¿por qué José Luis? Y bueno, me hablas de la piedra, pero no me defines exactamente. Me dices que es una piedra magnética, ¿no? Que tiene electromagnetismo y que, por supuesto, es una piedra sagrada y es una piedra muy valorada por los queros. Pero no me dices en concreto qué es lo que tiene esa piedra de particular, cuál es la utilidad de la piedra y sobre todo, ¿cómo es? O sea, nuevamente viene mi pregunta. ¿Por qué José Luis es quien es el guardián? O sea, ¿qué tienes tú, José Luis, que no tiene otra persona? Y que sobre todo, ¿qué es lo que tú, más allá de contarme tu experiencia, que de verdad es muy valiosa, porque en serio todo lo que has vivido me parece que es grandioso y qué bueno que eres y te has consolidado gracias al conocimiento y de tu investigación de tanto tiempo. Pero
¿Qué es lo que ahora José Luis va a brindar a la humanidad? Más allá de resguardarnos y más, o sea, al final de cuentas te confrontaste con un papa, ¿no? Lo viste y te diste cuenta que el paradigma sigue siendo el mismo y que solamente es un actor como los políticos, un actor como los artistas y un actor que sirve al sistema. Pero, ¿cuál va a ser tu labor ahora? Digo, al final de cuentas, eres portador de algo y de un mensaje. ¿Y cuál es ese mensaje claro para la humanidad? ¿Y qué es lo que nos va a brindar José Luis? Más allá de que, bueno, como escritor, como artista, como investigador, como creador, eres, pero digo, la importancia de esta piedra, la importancia de que seas tú, ¿qué es lo que nos va a dar a la humanidad ahora, justo que estamos viviendo un paradigma, un momento de intensidad, pero sobre todo donde el miedo está siendo la energía que fluctúa en la mayoría de los países? Sí es cierto, muy cierto. Creo que el mismo recorrido que hiciste en tu pregunta tiene la respuesta. Empezaste hablando de José Luis París y terminaste hablando de un mensaje, de una enseñanza y de un... Ya se fue la señal, José Luis. Exacto. A ver, ahora estamos... A ver Hola, si... hola. Bien. Te decía, creo que el mismo recorrido que has hecho en tu pregunta tiene la respuesta. Empezaste hablando de José Luis París y terminaste hablando de un mensaje, un paradigma. Acá se trata de algo que sí, efectivamente yo logro encarnar y le pongo el pecho y le digo a la humanidad, considero que lo tengo. Y es un paradigma nuevo generado con la unión de lo que esas culturas tenían guardado, más lo que el hemisferio izquierdo de la ciencia permitió en estos 500 años ubicar. Yo demuestro desde hace años, yendo por todos lados, una enseñanza que genera realidad propia. Ese es el paradigma que se necesita de la nueva era. Yo no puedo al respecto responderte más que esto, porque son los motivos que el sacerdote Quero me dio de por qué la piedra nos la daban a esta enseñanza. ¿Por qué? Porque dicen, veo que de verdad tú generas realidad propia. Veo que lo vi en las montañas, ahora te iba a contar las experiencias, digamos, más elevadas, aunque fueron 10 días, no 10 días, 2 semanas, de experiencias continuas, lo vi en las montañas, tenía esa sensación cuando te vi en Mérida, en Uxmal, bueno, sí, en las pirámides, está bien, tenía esa sensación, me pareció años atrás cuando te recibí allá e hicimos las pruebas, tú generas realidad propia. Y eso es lo que sus profecías le dicen que se necesita para cambio de era. De hecho, con las experiencias del último día, al final, también está filmado, ellos hacen lo más sagrado que puede hacerse en su cultura. Lo más sagrado que pueden hacer es la experiencia de consulta oracular a las hojas de coca. Es lo más sagrado de la cultura chamánica, que era en este caso. Hacen la consulta, lo tengo filmado, y la pregunta es explícita, y le pedí yo que lo pregunte. Esta enseñanza que yo tengo en investigación, en aplicación, ¿puede ser considerada la enseñanza Nuevo Pachacútec? Y las hojas de coca le contestan, no solo que puede ser considerada, sino que va a estar muy bien como Pachacútec de la nueva era, como, digamos así, la que nos mete en enseñarnos qué es un paradigma de la nueva era. Terminada esa consulta, oficialmente me dice Nicolás, el sacerdote del que estoy hablando, que desde ese momento, por lo que había ocurrido esos días, ellos me consideran el séptimo alto misayo del mundo. O sea, estas son cosas que dijeron ellos. Ahora, si tú me preguntas, ¿por qué yo? No, no tengo por qué yo. Mi investigación la puede aplicar cualquiera. Y de hecho, ahora van a ir personas de la escuela, personas que están en esta enseñanza, a hacer las mismas experiencias, para que entendamos que esto no es una cuestión de alguien elegido o una... porque si no, volvemos a la vieja era de una persona quien aplica una enseñanza que genera nueva realidad. Eso es el nuevo Pachacútec. Generar realidad, no depender de si la ciencia te dice que tal cosa existe o no, si la política te dice que hay dinero o no en ese momento, que hay empleo o no, no depender de que los políticos puedan o no puedan resolver los problemas, generar realidad propia. Cuando él en la montaña veía que efectivamente cuando precisábamos sol, aplicando mi enseñanza, yo lograba que haya sol. Cuando tenía que dejar de llover, dejaba de llover.
cuando estuviéramos donde estuviéramos, yo que no soy lugareño, lograba orientarme para dónde había que ir, siempre aplicando la misma enseñanza. Y las señales y las respuestas que venían en los rituales que ellos hacían, para ellos fue suficiente. ¿Por qué? Porque de eso se trata. Si tú me preguntas, ¿qué tengo yo? Tengo un paradigma nuevo, que lo vengo aplicando hace décadas, que lo perfecciono y que quien lo aplica, somos muchas personas en el mundo, afortunadamente, en esta enseñanza. Yo doy actividades todas las semanas a 1000 personas, 300 y pico en Europa, 300 y pico en Centroamérica, el resto en Argentina, y cada año crecen más. Se necesitan 8000, lo habíamos hablado, la masa crítica, raíz cuadrada del 1% del total, 8000 personas que le muestren al mundo que generan realidad propia, ya hacen un cambio de era. Estas son cuestiones que si quieres las podemos detallar, pero están estudiadas en Harvard, esto está totalmente estudiado. Ok, si de 8000 yo ya puedo aportarle más de 1000 al mundo, entiendo perfectamente que hayan motivos por los cuales se pongan esperanzas en que de esta enseñanza puede surgir una nueva era. Más aún, por lo que te voy a decir ahora, porque no dependes, cuando aplicas generación de realidad propia, de si la humanidad cambia de era o no. Ojalá alcancemos la masa crítica de 8000, obvio que ojalá. Todo indica que no, que estamos igual de lejos que siempre, que los bombardeos son las soluciones de los políticos, que la hipocresía sigue siendo la de la iglesia, que la ciencia nos sigue mintiendo con que nos mejora mientras nos enferma cada vez más, etc. Pero no dependemos de eso. Tú alcanzar la nueva era, yo alcanzar la nueva era, aprovechar el plasma, generar realidad propia y entonces conectarnos con nuestra esencia divina, y que eso no sea un palabrerío, generar realidad propia, lo que en las Biblias hacen los dioses, y nacimos para eso, para recordar nuestra divinidad, y para eso elegimos encarnarnos en esta era, en este cambio de era. Todo esto generado en una realidad demostrada al mundo, y entiendo perfectamente que puede funcionar con un nivel de certeza como para que ocurran estas cosas que te estoy contando. José Que las Luis, culturas originarias pongan sus mejores elementos al servicio. tienes un nuevo paradigma, 11 pasos que lograste sintetizar de toda una investigación. Ahora la pregunta es, tú con esto me estás diciendo que si la humanidad consigue traspasar la línea o no, pues ya es cosa de la humanidad. El punto es llegar a la masa crítica y a partir de la masa crítica, pues bueno, generar el cambio, ¿no? A partir de ese poder, de esa frecuencia elevada de esos seres humanos que logren. ¿Consideras o no ves como que el afirmar que este nuevo paradigma, que bueno, por supuesto ya lo comprobaste y lo ha comprobado otra gente, el que tú propones, si es tan efectivo, tendría que llegar a más gente de forma más sencilla o práctica, o sea, que se debería de compartir, o consideras que no se tiene que compartir y que cada persona tiene que ver su manera? Ahora, ¿estás de acuerdo que también no es la única manera de llegar a la iluminación, sino hay otras posibilidades o la forma de generar tu propia realidad a partir de tanto tu sistema como muchos otros que existen? Pero, ¿qué hay para la humanidad? ¿Qué hay para la gente? ¿Y cuál es tu postura respecto a esta? Porque al final, pues me parece que no está esa parte de compartir, ¿no? De generar mayor luz para acabar con la oscuridad. No, 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 Bueno, no sé, dime. mira, sinceramente, yo creo que lo estoy poniendo en juego. Es decir, mi intención cuando me tomo un avión, que a mí no me lo pagó el Vaticano, para llevarle al Papa, dejarlo firmado y tenerlo en todos lados a disposición, es hacer una seña, un faro, para que la humanidad pueda enterarse cuestiones como estas. O sea, yo ahí, por ejemplo, en un hecho concreto como ese, estoy intentando que se entere mucha más masa de la humanidad, sin por eso transformar en masiva la enseñanza. Ahí sí es una línea que entiendo que no hay que pasar. Yo no voy a medios masivos de comunicación, yo voy así, viajo, modos así, donde haya posibilidades de desarrollarme. Hasta hace unos 15 años yo iba en los distintos lugares, a las televisiones, ahora voy a algunos programas muy específicos de algunos lugares del mundo y nada más.
O sea, que la enseñanza llegue al gran público es necesario. Masivizar la enseñanza entiendo que sería un error, porque el mismo paradigma te impide que lo masivo sea una fuerza de apoyo. Te tienes que apoyar en lo particular, en lo que de ti puedes aportarle a la humanidad. Lo masivo necesita un adocenamiento para que entre en ese monstruo gigante que es lo masivo, que hace que finalmente se desnaturalice de qué se está hablando. Entonces, a mí me filman en los plenarios que doy, miro para otro lado, cuando lo suben a internet no me pagan un peso de derecho, nada, está todo en internet, el material, doy notas en cualquier lugar del mundo, algunas específicamente como estas las agradezco cuando son de mucha más profundidad. Hago de mi parte, ya te digo, me tomo el trabajo de ir a encontrarme con el Papa, a llevárselo para solamente mostrarle a la humanidad que el Papa no pudo refutar a mi investigación sobre Cristo, y que se lo dije en la cara, con todo respeto, pero se lo dije en la cara, etcétera. Yo entiendo que todos esos son suficientes aportes como para que quien se tenga que enterar se entere. Ahora, si para que la gente se tenga que enterar de la enseñanza tengo que traicionar a la enseñanza masivizándola, entonces no. Entonces, yo no puedo ir a un programa de televisión y, bueno, vamos que se viene la tanda y ahora dime rápido entonces cuál es la esencia de la divinidad. No, que pase el que sigue, ¿viste? Para eso no. Yo entiendo que sí, que lo estamos haciendo y los resultados lo muestran. O sea, yo estuve durante 15 años enseñándole a las mismas menos de 50 personas acá en Argentina. Cuando llegó el momento de abrir las puertas, de hacer la investigación puertas afuera, bueno, ya te digo, en poco tiempo estamos hablando de una escuela que todas las semanas tienen 1000 personas tomando actividades que se toman por internet, en su casa, pero donde la gente aplica los 11 pasos para la realidad que quiere generar. Y la verdad que los resultados son tan poderosos que hace eso, que cualquier persona vea esto y diga, bueno, me parece que hay un nuevo paradigma. Cuando nos invitan, un científico nos hubiera invitado con sus maneras de comprobar, un sacerdote quero nos invitó con sus maneras de comprobar, y lo que vieron es lo que él mismo dijo al final: nuestra enseñanza, en este caso la enseñanza chamánica, es la base, pero tú llegas más alto, necesitamos aprender de eso. Lo dijo abiertamente. Yo entiendo, ahora, yo nombro los queros porque es actualmente la que más se ha involucrado con este objeto sagrado, pero lo mismo te puedo contar que sucedió cuando la sacerdotisa Nakin Maya, tuve el honor de que me invite a aquella ceremonia de 130 maestros de culturas originarias, lo mismo cuando voy a Egipto, voy a la India y se abren las puertas que en ningún otro lado se abren, que nos dejen a solas adentro de la pirámide de Keops, es un honor. Entran 3000 personas por hora, nos dejaron 15 minutos a solas. Son cosas que no tienen que ver con una cultura étnica determinada, tienen que ver con una enseñanza originaria que se ramificó en cultura. Y por último, ¿cuál sería, con base en tu experiencia, la definición que podrías darnos de lo que es magia? Genial, genial, muy bien, muy buena pregunta como conclusión. Magia es utilizar cualquier fuerza que haya en una situación para invocar fuerzas que están por encima de la situación. Por eso magia es la misma etimología de imaginar. Y la imaginación, la India nos advierte que es el terreno de Maya, que significa el enemigo en nosotros, lo que nos imaginamos que es real y no es real. Pero Maya resulta que no es un demonio, es una deidad. Ya ves, tienes que aprender a usar las fuerzas de una situación, que a veces te parece que son demoníacas, pero aprendiendo a usarlas, estás aprendiendo a que esas fuerzas no solo no te detienen, se ponen de tu lado y traen fuerzas superiores. Eso se llama magia. La magia es la utilización de todas las fuerzas de una situación, te parezcan contrarias o favorables. Eso lo definió el ego y no te puede detener el ego. Al ego le parece que esto es bueno, que esto es malo, las tienes que usar. Para que entonces, si tienes la humildad de usar todas las fuerzas que ya hay en una situación, y no solo las que le gustan a tu ego, entonces vendrán fuerzas superiores a asistirte. Por eso es genial la ley más básica de magia. Cuanto más imposible es lo que quieres lograr, más magia te asistirá. Porque quiere decir, necesitarás más fuerzas superiores y no te estás deteniendo en lo que tu ego, generado en los 4 paradigmas viejos, te dice que es posible o no es posible. Pues muchísimas gracias, José Luis, de verdad, por esta entrevista que de alguna manera, gracias, en serio, pues siempre hemos tenido esas situaciones extrañas de comunicación. Yo tengo totalmente el deseo que haya salido lo mejor posible para que podamos transmitir los mensajes que nos compartiste.
pero sobre todo, pues, qué bueno que vienes a México. Nos vemos por ahí el Lo mismo 4 de digo. octubre y para tener información, supongo que puede ser en tu página de Edipo, ¿no? Se pueden conectar por vía de correo e inmediatamente se les responde. Es www.edipo, como el mito, que son siglas, Enseñanza de Iniciación, Psicoanálisis, Ocultismo. Entonces, www.edipo.org, porque no es comercial la página, es organismo educacional. Todo junto, www.edipo.org. Respecto de la entrevista en sí misma, las señales, como hablábamos antes, lo muestran. Empezó con un diluvio, no se podían hacer comunicaciones hoy aquí, y de pronto no solo que salió el sol, sino que además la comunicación se realizó. Esas son las cosas que significan realidad propia. Pues bueno, sigamos haciendo magia, José Luis. La verdad es que pues estoy muy agradecido contigo por esta entrevista. Y pues nos vemos aquí en México. Entonces ya saben, amigos, si ustedes quieren ser parte de esta magia que transmite en su propuesta de paradigma José Luis Parisé, están todos invitados el 4 de octubre en la Ciudad de México y lo pueden checar a través de www.edipo.org. Así que muchísimas gracias, José Luis. Te veo pronto y me gustaría comprometerte a una entrevista en vivo ahora que estés por acá por México, si te puedes dar tiempo, porque pues bien o mal es diferente esa sincronización que podemos tener en vivo que en la distancia. Entonces pues ojalá que puedas. Pues, ¿crees que puedes comprometerte a una entrevista más ahora que estés por aquí por México? Bueno, sé que voy de Colombia a México, no tengo mucha información de en qué plazo de tiempo tengo antes, pero desde que el sábado di el plenario, que siempre termina 2, 3, 4 horas más tarde de lo pactado, y el domingo tengo que dar otra jornada hasta el mediodía, hasta el momento que salga el avión, ahí encontraremos a ser posible, por supuesto, lo que solo se podrá hacer posible por magia, Pues porque los ojalá que horarios sea siempre siempre muy cambian. posible, José Luis, de verdad, muchas gracias. Y bueno, ya saben amigos, yo soy Eduardo Franco y esto es para Junap TV con el mago, ocultista, psicoanalista e investigador José Luis Parecer. Y de verdad un gran amigo, una persona con mucha energía y con mucha causa para generar bienestar en la humanidad. Muchísimas gracias, José Luis. A ti y a todos los que a través de esta entrevista se conecten con la magia. La nueva era ya llegó para quien así lo desee. Gracias, Gracias, José gracias, Luis. gracias. Hasta entonces.